A todos y todas, deseo que estén muy bien, que hayan pasado una semana muy agradable, que hayan podido cumplir con todos los compromisos. En esta ocasión les voy a explicar la secuencia correspondiente a la semana 5 y 6 de CLEI 5. En esta secuencia vamos a seguir trabajando entonces unas técnicas de conteo, pero en esta ocasión vamos a trabajar permutaciones y combinaciones sin repetición. Estas son unas técnicas que también nos ayudan a saber el total de maneras en que yo puedo organizar un suceso o una información o algo que puede suceder, y eso me ayuda a organizar todas esas posibles formas en que se pueda dar esa situación. Entonces, en esta secuencia vamos a hacer entonces un paso por todo eso, pero antes es importante que resuelvan esto que tengo por acá. Recuerden que los acertijos matemáticos nos ayudan a desarrollar nuestro razonamiento lógico. Entonces, para poder saber en esta figura que tengo acá cuál es el valor del área sombreada, es importante entonces recordar cuál es el área de un cuadrado, ¿cierto? Este grande es un cuadrado, aquí pequeñito también es un cuadrado, cuál es el área de un círculo, y empezarán a deducir, a hacer sumas, ¿cierto? O hacer restas. Entonces ustedes van a mirar entonces cómo desarrollar ese ejercicio. Lo van a hacer desde los conocimientos que ustedes tienen, igual cualquier duda pueden ir indicándome. Entonces, en nuevo conocimiento vamos a encontrar qué son las permutaciones sin repetición. Son entonces una forma de organizar o de formar diferentes grupos con una cantidad de elementos que vamos a llamar n, y se pueden hacer en grupos, ¿cierto? Entonces, en esos grupos lo único que cambia es el orden en el que yo ponga las cosas, es decir, que el orden importa. ¿Qué quiere decir el orden importa? Que si yo estoy ubicando, por ejemplo, números, si yo estoy haciendo el ejercicio haciendo números con los números 2, 3, 2, 1, 2 y 3, si a mí me dicen, vea, organice esos números, haga números de 3 cifras, utilizando esos números. ¿Qué quiere decir que el orden importe? Que no es lo mismo el 123 que el 231, son números diferentes. Cuando el orden no importa, es decir, el orden de colocación aquí, el orden de la posición de los números no importa, da lo mismo tener este número así o tenerlo así, es decir, da lo mismo tener 123 a tener 231. Eso sucede cuando el orden no importa. Pero en este caso, que en las permutaciones el orden sí importa. Entonces, este numerito que formé acá va a ser diferente acá. ¿Qué otro podría formar? 231 es uno nuevo. Si yo quiero formar 213, también es otro número diferente. ¿Y qué quiere decir que sin repetición? Quiere decir que en estos mismos números que yo voy a formar, no puedo repetir uno de esos. ¿Cómo así? Si yo voy a utilizar el 2 y voy a formar ese número de 3 cifras con él, empezando con 2, ya no lo voy a volver a usar. No puedo escribir 222 porque no se pueden repetir. En este caso, entonces tendría que usar uno de estos, así como los ubicamos acá. Cuando no se puede repetir, yo no pongo varias veces el mismo número o la misma letra, lo que me estén indicando, no lo vuelvo a poner sino una sola vez cuando lo vaya a usar para esa ocasión. Eso significa que el orden no importa, ¿cierto? Que el orden importa, en este caso nos va a importar el orden en las permutaciones, y que no se vale repetir los elementos. Entonces tenemos dos formas en las que podemos establecer como esas permutaciones sin repetición. Cuando se toman todos los elementos sin repetición, ¿cierto? Recuerden que en este no vamos a repetir los elementos. Entonces podemos hacerlo tomando todos los elementos. ¿Cómo así? Si nosotros tomamos todos los elementos y a mí me dicen con las vocales escribe
diferentes palabras, así no tengan sentido, ¿cierto? Con todas las vocales, ahí me están diciendo utilícelas todas. Si me dicen que solamente voy a usar 2 vocales, ahí sería tomando solo algunos elementos. Entonces, cuando tomamos todos los elementos, utilizamos entonces esta formulita que vamos a usar por acá. Recuerden entonces que las permutaciones las vamos a nombrar con P sub n, ¿cierto? Esto es P sub n, este por acá está pequeñito, P sub n. ¿Y qué es P sub n? Eso es igual a n factorial. Y más adelante ya vamos a mirar qué es eso de factorial. Por aquí hay un ejemplo entonces de permutaciones tomando todos los elementos y recuerden que no hay repetición, ¿cierto? En esta ocasión no vamos a utilizar repeticiones. Entonces me dicen, con las letras de la palabra disco, ¿cuántas palabras de 5 letras se pueden formar sin que se repitan letras? Ya me están diciendo, utilice todas las 5 letras que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Utilícelas todas y cada que escriba una palabra no repita. ¿Cierto? Si yo escribo no repito. Entonces yo me debo de hacer estas preguntas antes de iniciar esa forma o esas diferentes combinaciones. ¿Influye el orden de los elementos? Según el pedido, ¿cierto? Según lo que se nos pide en el ejercicio, el orden importa. Ya que una posición diferente en una sola de las letras, ¿cierto? Cuando yo ubico diferente una de las letras, constituirá una palabra diferente. Es decir, disco y esta palabra que dice isco, aunque usa las mismas letras, son palabras diferentes. Y mira que solamente moví la D. La única que moví fue la D. Estaba antes, estaba de primera, la puse de última. Otra de las preguntas que yo debo de responderme es, ¿se pueden repetir los elementos? Entonces dice, el enunciado indica que no se pueden repetir las letras. Listo. Se toman todos los elementos. En este caso, se pide que utilicemos todas las letras, ¿cierto? Los 5 elementos. Por consiguiente, se usarán todos los elementos. Entonces, la primera pregunta, con relación a si importa el orden o no, determina si es una permutación o no. Porque si no importa el orden, no es una permutación. Entonces, si a mí me indican, teniendo lo anterior, aplicaremos la fórmula, ¿cierto? Según el enunciado, n, el número de elementos es igual a 5. Entonces, la palabra disco, yo la puedo formar, entonces Pn va a ser igual a n factorial. P, permutaciones, n, número de elementos, n factorial significa que yo voy a empezar desde mi número n, que en este caso es 5, ¿cierto? N es igual a 5, desde el número de elementos, y voy a empezar a multiplicar de manera descendente. Factorial significa multiplicar de manera descendente. Entonces, ¿yo cómo lo hago? 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Inicio en el 5 porque esa es la cantidad de elementos que tengo. ¿Esto es qué? Multiplicación. Entonces, factorial significa multiplicación. ¿Cuántas posibles formas, cierto? ¿O cuántas palabras diferentes puedo formar con la palabra disco? Puedo formar 120 palabras. Las permutaciones se parecen mucho, y ustedes se pueden dar cuenta, se parecen mucho a el principio multiplicativo, porque en las permutaciones también utilizamos mucha multiplicación porque tenemos que usar el factorial. Factorial significa multiplicar de manera descendente. Entonces, podemos formar 120 diferentes palabras o permutaciones, ¿cierto? Permutaciones, o sea, cambios de posición sin repetición. Por aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuántas diferentes permutaciones de 4 elementos se pueden realizar con los números del 1 al 4? ¿Qué quiere decir que cuántas permutaciones? Quiere decir que cuántos números
que cuántos números puedo realizar con estos números que tengo acá. Entonces tengo el número 1, 2, 3, 4, tengo 4 números y me están diciendo que cuántas permutaciones diferentes de 4 elementos, es decir, que los voy a usar todos 4. ¿Influye el orden de los elementos? Sí, no es lo mismo poner el 4 antes que ponerlo de último, ¿cierto? O sea que el orden importa. ¿Se pueden repetir los elementos? No, no se pueden repetir. ¿Se toman todos los elementos? Sí, vamos a usar todos los elementos. Entonces usamos una permutación de 4, ¿cierto? P sub 4, permutación de 4. ¿Qué quiere decir? Que la permutación de 4 va a ser igual a 4 factorial, y 4 factorial significa que desde el 4 voy a empezar a multiplicar de manera descendente. Entonces, permutación de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Una permutación de 4, pero vamos a recordar que son permutaciones de A4 y tomamos todos los elementos, entonces hacemos esa multiplicación. 4 por 3 por 2 por 1, entonces 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24, o sea que puedo formar 24 números diferentes con estos números que tengo acá, con los números del 1 al 4. De esa manera realizamos las permutaciones. Cuando dentro de las permutaciones no tomamos todos los elementos, sino que tomamos algunos, ¿cierto? Tenemos una cantidad de elementos y no los vamos a tomar todos, entonces utilizamos esta formulita que tengo por acá. N factorial, recuerden que es el número de elementos multiplicados en manera descendente. A n le voy a quitar R. ¿Quién es R? La cantidad de elementos que voy a tomar. Tengo una cantidad, por decir algo, 10, y voy a tomar solo 5, entonces N será 10 menos 5. Ese resultado es al que le aplico factorial también. Y luego, el de arriba, que es n factorial, lo voy a dividir entre lo que me dé esto. Entonces vamos a mirar por acá un ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden repartirse 4 premios diferentes en un conjunto de 10 personas? Entonces tenemos 4 premios diferentes. Y tenemos a 10 personas. A cada una no le podemos dar un premio porque tenemos 4, ¿cierto? Solamente tenemos 4. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes podríamos entregar esos premios? ¿O de cuántas maneras diferentes podrían esas personas obtener el premio? ¿Cierto? Si la persona 10, la persona 9, la persona 8 y la 7, o también podría ser la persona 5, la persona 4, la persona... O sea, hay muchísimas maneras de repartir esos premios. ¿Cómo entonces lo voy a hacer? Voy a utilizar la fórmula cuando no voy a tomar todos los elementos, ¿cierto? Es una permutación, sí. ¿Influye en el orden en el que reciban los elementos, en el que reciban el premio? Importa. Importa el orden, porque como son premios diferentes, entonces no es lo mismo que yo me gane el primer premio a que me gane el segundo, porque son diferentes premios. Si fueran premios iguales, no importaría, porque daría lo mismo, se van a ganar lo mismo, entonces no importa el orden. En este caso el orden importa. ¿Se pueden repetir los elementos? No. No, si yo ya le regalé este premio, si ya el premio se lo ganó una persona, ese mismo premio no se lo puede ganar otra, o sea que no se puede repetir. ¿Se toman todos los elementos? No, solamente se van a tomar 4. Es decir, de esas 10 personas solamente voy a seleccionar a 4 para darles los premios. Solo que los puedo seleccionar de muchísimas formas. Entonces por eso utilizamos esa fórmula, entonces va a decir permutaciones de 10 tomadas de A4, permutaciones de 10 tomadas de A4 va a ser igual 10 factorial. 10 es el número de elementos que se pueden formar, es el número de personas que hay. Luego eso lo vamos a dividir 10 menos 4. 10 menos 4 me da 6. Recuerden que esto va a ser factorial. Esto va a ser factorial. Luego vamos a realizar este ejercicio que está aquí. ¿Cómo lo resuelvo? 10 factorial, que significa multiplicar
desde el 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2, eso va a ser un número muy grande, ¿cierto? Dividido 6 factorial, y 6 factorial significa 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cuando yo tengo esta cantidad de números tan grandes dividiéndose, yo puedo eliminar o puedo simplificar la expresión eliminando los números que estén iguales tanto en el numerador, que es en la parte de arriba, como en el denominador. Entonces vemos que el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 son iguales a los que están abajo, entonces los puedo eliminar, quedándome entonces solamente esto por multiplicar. Me va a quedar 10 por 9 por 8 por 7. Al multiplicarlo me va a quedar 5040. ¿Qué significa 5040? Significa que yo esos 4 premios entre esas 10 personas lo podría repartir de 5040 maneras diferentes. Es decir, que tengo un montón de maneras de entregar esos 4 premios, escogiendo solo a 4 personas de esas 10 que habían en total. Por acá entonces tenemos una ayuda visual, ¿cierto? Por aquí pueden ustedes tener ayuda audiovisual para ampliar más información acerca de las permutaciones sin repetición, tomando todos los elementos y también tomando algunos elementos. Luego por acá encontramos entonces otra técnica de conteo que va a ser muy utilizada también, que son las combinaciones. Las combinaciones son una manera de organizar también los elementos, así como en las permutaciones, pero en las combinaciones el orden no interesa. No interesa el orden en el que yo escoja a personas para hacer algo o escoja para repartir premios cuando los premios son iguales, ¿cierto? Si los premios, como en el ejercicio anterior, si los premios fueran iguales, da lo mismo que yo escoja uno o escoja otro, da lo mismo, ¿cierto que sí? Entonces vamos a mirar ejemplos. Entonces recuerden, muy importante recordar, en las combinaciones el orden no importa, y recuerden que en las combinaciones que vamos a mirar no vamos a repetir los elementos. Como ya se mencionó, entonces las combinaciones son usadas donde no interesa el orden. Por ejemplo, en las ensaladas de verduras o ensaladas de frutas no interesa el orden en sus ingredientes para conformar la receta. No importa el orden en el que yo tome, si yo voy a hacer una ensalada de frutas, si primero tomo el banano, luego tomo el mango, luego tomo la piña, no importa. Si primero tomé la piña y luego el banano, o sea, ese orden no importa, porque igual, pónganlo como lo ponga, va a quedar esa ensalada con esos ingredientes, o sea que el orden no nos va a importar. Para eso vamos a usar esta formulita que tengo acá. En esta formulita C significa combinaciones, N es la cantidad de elementos que hay, ¿cierto? N es la cantidad de elementos que hay, R la cantidad de elementos que se toman. Entonces vamos a mirar por acá el ejemplo 1. ¿Cuántos grupos de 3 letras podemos formar con las 5 vocales? Teniendo en cuenta que ninguna letra se puede repetir. ¿Cuántos grupos de 3 letras podemos formar con las 5 vocales teniendo en cuenta que ninguna letra se puede repetir? ¿Influye el orden de los elementos? No, porque el grupo, por ejemplo, puede ser A e I, es el mismo que el grupo E y A. Aquí no nos están diciendo formen palabras, no nos están diciendo formen palabras, nos están diciendo simplemente póngalos por grupos. A esas vocales póngalas por grupos. Entonces al ponerlas por grupos, pues tener el grupo de la A, la E y la I es lo mismo que tener la E, la I y la A. O sea que el orden no importa. ¿Se pueden repetir los elementos? No. ¿Se toman todos los elementos? No. Solamente de 5 voy a tomar 3. Y empiezo entonces a hacer mi formulita.
tengo n es igual a 5, o sea, la cantidad de vocales que hay, r, la cantidad de vocales que voy a tomar. Entonces 5 combinaciones de 3, significa entonces 5 factorial por dividido 3 factorial, que era nuestra formulita que teníamos por acá, ¿cierto? R factorial, y R es el número de elementos que se toman, entonces me va a quedar 3 factorial por 5 menos 3, voy a hacer esa resta. A la cantidad de elementos que tengo le voy a quitar la cantidad de elementos que voy a tomar, en este caso 3, 5 menos 3 me da 2, entonces me va a quedar 3 factorial por 5 factorial. 3 factorial por 5 factorial, entonces 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es 2 por 1. ¿Qué elementos puedo eliminar tanto de acá, cierto? También los puedo simplificar. ¿Qué elementos puedo eliminar de acá? Entonces arriba podría eliminar al 3, al 2 y al 1. ¿Con quién lo puedo eliminar? Con el 2, el 3 y el 1. Entonces me va a quedar 5 por 4, 20, dividido 2, porque me va a quedar solamente este 2 que tengo acá. Estos elementos que tengo aquí, yo los podría eliminar. Estos otros que yo tengo ahí, los podría eliminar. 2, 3, 1, eliminarlo con 3, 2, 1, y me quedaría 5 por 4, 20, y 2 me da 10. Entonces quiere decir que con las 5 vocales se pueden crear grupos, se pueden crear 10 grupos conformados por 3 vocales, donde esas vocales son distintas, porque recuerden que no se repiten los elementos, pero que el orden no nos va a importar, porque este grupo va a ser igual al otro. Por aquí tenemos entonces otros ejemplos. Recuerden que vamos a mirar esos ejemplos, vamos a tratar de transcribirlos para poder comprender mejor esta nueva temática. Es fundamental que podamos reconocer entonces cómo determinar si es una combinación o una permutación. Lo primero para poder saber si es combinación o es permutación es que en la permutación el orden importa. El orden en el que yo escoja los elementos importa, mientras que en las combinaciones el orden no importa. Si yo digo que necesito del grupo 5-2 o 5-4, necesito a 3 personas del salón y el grupo sea de 50 personas. Entonces necesito 3 personas del salón que vayan a la tienda a comprar unas gaseosas, ¿cierto? Si yo escojo a Laura, Marcela y a Federico en ese orden, o si primero escogí a Federico, luego a Marcela, luego a Laura, o primero escogí a Laura, luego a Marcela, luego a Federico, da lo mismo, van a ir esas mismas 3 personas. En el orden en el que los haya llamado, si primero llamé al uno o llamé al otro, no importa. Allí entonces sería una combinación. ¿Cuándo interesa el orden? Cuando hablamos de números que vamos a formar con unos y nos dicen, es que el orden nos va a importar, es decir, que si yo pongo primero el 2, luego el 3, luego el 1, va a ser un número diferente así pongo primero el 2, el 3, luego el 1, luego el 2. Ahí el orden va a importar. Entonces eso es lo primero para poder determinar cuándo importa y cuándo no. Y si nos importa el orden es permutación, si no importa el orden es combinación. Y ahí tenemos las formulitas que debemos entonces utilizar. Vamos a prestar mucha atención entonces a esta temática para que podamos resolver entonces los ejercicios que se encuentran en aplicación en contexto. En aplicación en contexto encontraremos entonces 9 ejercicios que deben resolver y entregarlos entonces a más tardar el 21 de junio. Si los tengo mucho antes, mucho mejor. Listo. Seguimos entonces en clase. Con mucho gusto les voy a explicar todas estas temáticas.